En el momento en que el médico miró mi análisis de sangre y se puso pálido, supe que algo andaba mal. Salió de la habitación sin decir una palabra. A través de la ventana de cristal lo vi hacer una llamada telefónica, con la mano presionada contra la frente como si estuviera tratando de procesar algo imposible. 10 minutos después, 3 especialistas entraron en esa pequeña sala de urgencias y me miraron como si fuera un fantasma. No con piedad, no con preocupación, con completa y total incredulidad. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Mi nombre es Nolan Webb. Tengo 38 años. 3 meses antes de esa noche, yo estaba limpiando baños y trapeando pisos por un salario mínimo en ese mismo hospital. Llevaba un uniforme gris con mi nombre bordado en el pecho. Empujé un balde de trapeador amarillo por pasillos donde nadie me miró 2 veces. Yo era invisible. Yo no era nada. Yo era un hombre cuya esposa infiel y su novio millonario habían destruido sistemáticamente todo lo que yo había construido durante 15 años. Solía ser ingeniero estructural senior. Gané $218,000 al año. Diseñé edificios que perdurarían durante 100 años. Tenía una casa en los suburbios, una cuenta de jubilación, un futuro que parecía estable y seguro. Entonces mi esposa Simone decidió que yo no era lo suficientemente ambicioso para su gusto. Encontró a un inversor tecnológico llamado Victor Ulbrook que tenía $60 millones en un yate y todas las cosas que ella creía que merecía. Ella no me dejó simplemente. Ella ayudó a Victor a quemar mi carrera hasta los cimientos. Hizo llamadas telefónicas a las personas adecuadas. Me despidieron sin motivo y me pusieron en la lista negra de todas las empresas de ingeniería de la región. Vi cómo mis ahorros se desvanecían mientras Simone se quedaba con la casa y la mitad de todo lo demás. La noche que comencé mi trabajo de conserje, ella me envió una fotografía de ella en el yate de Víctor en algún lugar del Caribe. El mensaje adjunto decía 2 palabras que todavía resuenan en mi cabeza. Disfruta de la pobreza. Así que allí estaba yo. 3 meses después de comenzar mi nueva vida como el tipo que limpia baños para ganarse la vida, sentado en una cama de hospital con 16 puntos de sutura en mi mano por una bombilla rota que me abrió en canal. Mi sangre estaba por todo mi uniforme. Había perdido lo suficiente como para preocupar a las enfermeras. Hicieron pruebas. Procedimiento estándar para una herida tan grave. Esperaba que me dijeran que tenía anemia, quizá diabetes o algo peor. En ese momento casi esperé que fuera algo fatal. Al menos entonces la lucha terminaría. Pero cuando el doctor Russell Adebayo regresó con esos 3 especialistas, cerraron la puerta detrás de ellos y acercaron las sillas como si estuvieran a punto de darme una noticia que destrozaría mi mundo. Me di cuenta de que era algo completamente diferente. El jefe del departamento de genética se sentó a mi lado de la cama y me hizo una pregunta que parecía surgir de la nada. «Señor Webb, ¿su padre era adoptado?» Le dije, sí. George Webb fue adoptado cuando era bebé en 1952. Nunca conoció a sus padres biológicos, nunca los buscó y murió creyendo que el pasado no importaba. Ella asintió lentamente. Luego dijo, un nombre que todos en Pensilvania conocen, un nombre vinculado a acerías, rascacielos y miles de millones de dólares en fundaciones benéficas, un nombre que perteneció a una de las familias más ricas de la historia de Estados Unidos. Señor Webb, según su perfil genético, usted es el nieto biológico de Elliot Thornwood. Elliot Thornwood había fallecido 2 meses antes a los 94 años. Su patrimonio superaba los $9,000 millones. No tenía herederos vivos. Su único hijo murió décadas atrás sin descendencia, o eso creía el mundo. Pero su hijo sí tuvo un hijo. Un bebé nacido en secreto y entregado para proteger el apellido familiar. Ese bebé era mi padre, lo que significaba que yo era el único heredero superviviente de todo. La habitación empezó a dar vueltas. Me dolían los puntos. Me zumbaban los oídos tan fuerte que apenas podía oír lo que dijo el médico a continuación. Hace 3 meses, mi esposa infiel me envió un mensaje de texto para que disfrutara de la pobreza.
Esa noche, en urgencias, cubierto de mi propia sangre, descubrí que la pobreza estaba a punto de convertirse en un recuerdo lejano y que la venganza estaba a punto de volverse muy, muy asequible. Durante 15 años, viví lo que creía que era el sueño americano. Me despertaba cada mañana a las 6, besaba a mi esposa en la frente y conducía 45 minutos hasta el centro de Filadelfia, donde trabajaba como ingeniero estructural senior en Bowman & Associates. Era una de las empresas de ingeniería más grandes de la costa este. Diseñábamos hospitales, edificios universitarios, sedes corporativas, estructuras que sobrevivirían a todos los que las construyeran. Estaba orgulloso de ese trabajo. Estaba orgulloso de la carrera que tanto había luchado por construir. Mi salario había aumentado constantemente a lo largo de los años hasta alcanzar los $218,000 anuales. Tenía una oficina en una esquina con vistas al horizonte de la ciudad. Contaba con un equipo de ingenieros jóvenes que me respetaban. Recibía evaluaciones de desempeño que usaban palabras como excepcional e invaluable. Creía que me había ganado mi lugar en el mundo con trabajo duro y dedicación. Mi esposa Simone y yo nos conocimos durante nuestro tercer año en Penn State. Ella estudiaba administración de empresas y yo estaba inmerso en mis estudios de ingeniería. Era hermosa, ambiciosa y con una motivación incansable. Tenía una energía que me hacía sentir que todo era posible. Cuando me miró y me dijo que iba a ser alguien importante, le creí. Quería ser el hombre que ella veía cuando me miraba. Nos casamos 2 años después de la graduación. Una ceremonia pequeña, una recepción modesta, solo familiares y amigos cercanos. Mi madre, Dorothy, lloró durante todo el servicio. Mi padre, George, me estrechó la mano y me dijo que estaba orgulloso del hombre en el que me había convertido. Esa fue la última vez que recuerdo haberme sentido completamente en paz con mi vida. Mi padre falleció cuando yo tenía 26 años. Un ataque al corazón, sin previo aviso. Tenía 61 años y había trabajado en una acería desde los 18. Tenía las manos ásperas y callosas por décadas de duro trabajo, pero nunca se quejaba. Solía decir que el trabajo honesto era su propia recompensa, que el carácter de un hombre se forjaba a través de las cosas que soportaba sin reconocimiento. George Webb fue adoptado de bebé. Nunca conoció a sus padres biológicos y nunca los buscó. Cuando le pregunté al respecto una vez, simplemente se encogió de hombros y dijo, «Las personas que, criados, ustedes son su verdadera familia». La sangre era solo biología. El amor era lo que importaba. Acepté esa respuesta y no insistí más. Ahora desearía haber hecho más preguntas. Ojalá hubiera sabido qué secretos se escondían en su pasado. Tras la muerte de mi padre, mi madre, Dorothy, se convirtió en el centro de mi vida familiar. Trabajó como enfermera en el Hospital General de Filadelfia durante 30 años antes de jubilarse. Era una mujer menuda, de cabello plateado y ojos amables, capaz de descifrar cualquier mentira que intentara decir. Nunca confió del todo en Simone. Hacía comentarios que parecían inocentes en la superficie, pero que en el fondo tenían un tono mordaz. «Esa chica ama tu potencial más que a ti, Nolan», me dijo una vez después de una cena familiar en la que Simone se pasó toda la noche hablando de dinero. Lo descarté como una típica fricción entre suegras. Las madres nunca creen que nadie sea lo suficientemente bueno para sus hijos. Me dije a mí mismo que Dorothy acabaría por cambiar de opinión. Tenía un hermano menor llamado Dennis que vivía en Chicago con su esposa Trina y sus 2 hijos. Hablábamos por teléfono cada pocas semanas, intercambiábamos mensajes de texto. Mensajes sobre partidos de fútbol y actualizaciones familiares, pero nunca fuimos particularmente cercanos. Él tenía su vida y yo la mía. Existíamos en paralelo sin cruzarnos mucho. Mi vida giraba en torno a 2 cosas, mi carrera y mi matrimonio. Lo dedicaba todo a ambas. Trabajaba hasta tarde y los fines de semana para cumplir con los plazos. Llevaba a Simone de vacaciones a lugares que ella quería visitar. Le compraba joyas en sus aniversarios y la sorprendía con flores sin motivo alguno.
Pensaba que estaba construyendo algo permanente. Pensaba que si me esforzaba lo suficiente y la amaba lo suficiente, envejeceríamos juntos como mis padres. Las primeras grietas aparecieron unos 2 años antes de que todo se derrumbara. Simone había pasado del sector inmobiliario comercial a las propiedades de lujo. Empezó a asistir a eventos de networking con clientes adinerados, a visitas privadas a casas de alquiler que costaban más de lo que yo ganaría en una década. Volvía a casa cada vez más tarde. Hablaba constantemente de dinero, de gente que tenía más que nosotros, del estilo de vida que se merecía. Noté los cambios, pero me convencí de que eran solo etapas. Ambición profesional, crecimiento profesional, nada de qué preocuparse. Confiaba plenamente en ella porque nunca había tenido una razón para desconfiar de ella. Creía en nuestro matrimonio como creía en los edificios que diseñaba, sólidos, permanentes, construidos para durar. Estaba equivocado en todo. Y estaba a punto de descubrir exactamente cuánto lo había estado. La noche que descubrí la verdad sobre Simone, llegué temprano del trabajo con migraña. La casa estaba en silencio cuando entré por la puerta principal. Su coche estaba en la entrada, pero no respondió cuando la llamé. Subí las escaleras para tomarme la medicación y acostarme en la oscuridad. Fue entonces cuando oí su voz desde nuestra habitación. Se reía. Esa risa suave y coqueta que no me había oído en años. Me quedé fuera de la puerta y la escuché hablar por teléfono. Él no tiene ni idea. Está tan concentrado en sus pequeños planos y proyectos de ingeniería que no se da cuenta de nada. Podría hacer la maleta y salir mañana y probablemente no se daría cuenta de que me he ido hasta que se enfriara la cena. Sentí una opresión en el pecho. Abrí la puerta lentamente. Estaba tumbada en nuestra cama. Una bata de seda, el teléfono pegado a la oreja, sonriendo ante algo que la otra persona dijo. Al verme allí, palideció durante exactamente 2 segundos. Luego se recuperó y le dijo a quienquiera que estuviera hablando que le devolvería la llamada. «¿Cuánto tiempo llevas ahí de pie?», preguntó. «Bastante». No se disculpó. No puso excusas. Solo suspiró como si yo fuera una molestia que hubiera tolerado demasiado tiempo. Se llama Víctor Ulbrook. Es cliente. Llevamos unos 8 meses viéndonos. 8 meses. Lo dijo con tanta naturalidad, como si me estuviera hablando de una membresía de gimnasio que olvidó mencionar. Sentí que me flaqueaban las rodillas. Me agarré al marco de la puerta para estabilizarme. ¿Por qué?, logré preguntar. Se levantó de la cama y caminó hacia su armario como si estuviéramos discutiendo qué cenar. Porque Víctor va a llegar lejos, Nolan. Tiene $60 millones. Me lleva a París el fin de semana. Me presenta a gente que realmente importa en este mundo. Tú llévame a Applebes y habla de cargas de estrés concretas. Quería gritarle. Quería tirarle algo. Pero lo único que pude hacer fue quedarme allí parado, en shock, mientras la mujer que había amado durante 15 años desmantelaba nuestro matrimonio con la indiferencia de quien devuelve un suéter que no le queda. «Quiero el divorcio», dijo. Ya hablé con un abogado. Los siguientes 3 meses fueron los peores de mi vida. Simone se mudó al ático de Víctor mientras nuestros abogados se peleaban por los bienes. Quería la casa. Quería la mitad de mi jubilación. Quería manutención conyugal porque afirmaba que su carrera se había visto afectada al apoyar mis ambiciones. La crueldad de esa discusión me dio vueltas. La había apoyado en cada cambio de carrera, cada nueva certificación, cada evento de networking que la mantuvo despierta hasta la medianoche. Pero la devastación financiera no fue nada comparada con lo que vino después. 3 semanas después de que Simone solicitara el divorcio, me llamaron a la oficina de Richard Bowman, el director ejecutivo de mi firma. Richard era un hombre alto, de cabello canoso y mirada fría. Había fundado Bowman & Associates desde nada, y lo dirigía como un reino, donde él era la única autoridad que importaba. «Siéntate, Nolan». Me senté frente a su escritorio mientras él revolvía papeles y evitaba el contacto.
Estamos reestructurando el departamento de ingeniería. Tu puesto ha sido eliminado con efecto inmediato. Recursos Humanos procesará tu indemnización y recogerá tus credenciales. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Eliminado. Richard, llevo aquí 15 años. Mis evaluaciones de desempeño han sido impecables. Acabo de terminar el proyecto del centro médico Harrisburg 2 meses antes de lo previsto. Finalmente me miró y había algo en sus ojos que me decía que esta decisión no tenía nada que ver con mi desempeño. La decisión está tomada. Seguridad te acompañará a tu oficina para recoger tus pertenencias. Más tarde supe lo que realmente había sucedido. Victor Ulbrook tenía inversiones en 3 constructoras que contrataban regularmente a Bowman & Associates. También jugaba al golf con Richard Bowman todos los domingos en un exclusivo club de campo en las afueras. Victor había hecho llamadas telefónicas. Había susurrado en los oídos adecuados. Había decidido que arruinar mi matrimonio no fue suficiente. Quería destruir mi carrera también. La indemnización por despido fue insultante, 8 semanas de sueldo por 15 años de dedicación. Mi abogado dijo que podía luchar, pero litigar costaría más de lo que jamás recuperaría. El sistema legal estaba diseñado para quienes podían permitirse esperar años para obtener justicia. Yo no podía permitirme esperar semanas para comprar comida. Solicité empleo en todas las empresas de ingeniería en un radio de 160 kilómetros. Envié currículums, hice llamadas telefónicas, contacté con antiguos compañeros y contactos profesionales. Las respuestas siempre eran las mismas: rechazos educados, puestos que se llenaban de repente, entrevistas que terminaban con promesas de volver a llamar que nunca se materializaban. No entendía qué estaba pasando hasta que un antiguo compañero de trabajo llamado Michei me invitó a tomar una cerveza y me dijo la verdad. Victor Ulbrook ha estado haciendo llamadas, Nolan. Le dice a la gente que es difícil trabajar contigo, que no eres de fiar. Dice que te despidieron por problemas de rendimiento. Nadie quiere tocarte. Me pusieron en la lista negra, me borraron de una industria a la que había dedicado toda mi vida adulta. Y no pude hacer nada al respecto. En 6 meses, pasé de una oficina en una esquina a un estudio en Kensington, uno de los barrios más peligrosos de Filadelfia. El lugar tenía 37 metros cuadrados, con manchas de agua en el techo y rejas en las ventanas. Podía oír a mis vecinos discutir a través de paredes tan delgadas que parecían de cartón. Por la noche, las sirenas sonaban constantemente y aprendí a dormir con una almohada sobre la cabeza. Mis ahorros se evaporaron más rápido de lo que creía posible. Alquiler, comida, servicios, pagos del coche, seguro. Las cuentas nunca cuadraban, por mucho que las hiciera. Vendí mi reloj, vendí mis palos de golf, vendí todo lo que no era esencial para sobrevivir. Aún así, no era suficiente. Mi madre me llamaba todos los días. Me rogaba que me fuera a vivir con ella, pero no podía. Tenía 72 años y vivía de unos ingresos fijos de la Seguridad Social y su modesta pensión. Su casa era pequeña y su salud no era la de antes. Me negué a convertirme en una carga más para ella. Estoy bien, mamá, le decía cada vez. Solo necesito recuperarme. No estaba bien. Me estaba ahogando. El único trabajo que pude encontrar fue un puesto de conserje nocturno en el Hospital General de Filadelfia. Salario mínimo, $11.50 la hora por fregar pisos, limpiar baños, vaciar cubos de basura y fregar cosas que me revolvían el estómago. La ironía no se me escapó. Mi madre había trabajado en ese mismo hospital durante 30 años como enfermera respetada. Ahora, su hijo empujaba un cubo de fregar por esos pasillos como un fantasma que nadie quería ver. Trabajaba en el turno de noche desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. El hospital nunca dormía, pero las horas nocturnas tenían un ritmo diferente, más tranquilo, más solitario. Me movía por pasillos donde los médicos y las enfermeras pasaban corriendo sin darse cuenta de mi existencia. Era invisible,
solo otro tipo con un uniforme gris y una etiqueta con mi nombre que nadie se molestaba en leer. La vergüenza era abrumadora. Había pasado toda mi vida adulta construyendo algo de lo que estaba orgulloso. Había diseñado estructuras que perdurarían durante generaciones. Ahora fregaba inodoros y recogía basura por menos dinero del que solía gastar en una sola cena con Simone. La noche que me envió ese mensaje de texto, estaba a gatas limpiando un derrame en la sala de espera de urgencias. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué y vi su nombre en la pantalla. En contra de mi buen juicio, abrí el mensaje. Era una foto de Simone y Víctor en un yate. Crystal soplaba agua al fondo. Llevaba un bikini blanco y gafas de sol enormes, apoyada en él con una copa de champán en la mano. Parecían un anuncio de una vida que yo nunca tendría. El pie de foto decía, disfruta de la pobreza. Debería haber sido más ambicioso. Me quedé mirando ese mensaje un buen rato. Algo dentro de mí se quebró. No se rompió. Se quebró. Hay una diferencia. Quebrarse significa rendirse. Quebrarse significa que algo está a punto de cambiar. No respondí. Guardé el teléfono en el bolsillo y terminé de limpiar el derrame. Luego volví al trabajo porque era lo único que podía controlar. Presentarme, hacer el trabajo, sobrevivir un día más. Pasaron 3 meses en una confusión de agotamiento y rutina. Perdí 9 kilos porque no podía permitirme comer bien. Dejé de llamar a mis amigos porque no tenía nada que decir. Vivía en una niebla de desesperación que se espesaba cada día. La noche en que todo cambió empezó como cualquier otro turno. Estaba cambiando una lámpara fundida en un almacén cerca de urgencias. La bombilla estaba fundida y estaba intentando sacarla cuando el cristal se hizo añicos en mi mano. El dolor fue inmediato e intenso. La sangre me manaba de la palma y la muñeca donde los bordes dentados me habían cortado profundamente la piel. Tropecé hacia atrás y tiré un estante de suministros. El ruido trajo a una enfermera corriendo. Me encontró desplomada contra la pared, presionando un trapo contra mi mano mientras la sangre empapaba la tela. Estaba mareada. La habitación daba vueltas. Pidió ayuda y, de repente, me llevaron a urgencias como paciente, en lugar de como el hombre que limpiaba el suelo. Me pusieron en una cama y empezaron a curarme la mano. Un joven médico llamado Russell Adavio examinó las heridas y me dijo que necesitaría puntos de sutura. Resultó que eran 16. Era tranquilo y profesional, con una mirada amable que no me traspasaba como la mayoría de la gente. Perdiste mucha sangre, dijo mientras trabajaba. Vamos a hacer algunas pruebas para asegurarnos de que todo esté bien. Es el procedimiento habitual para una herida tan grave. Asentí y le dejé hacer su trabajo. Supuse que revisarían mis niveles de hierro, tal vez harían pruebas de infección y cuestiones médicas de rutina. No tenía idea de que un simple análisis de sangre estaba a punto de desentrañar un secreto que había estado enterrado durante casi 40 años. El doctor Adavio terminó los puntos y me dijo que descansara mientras esperaban los resultados de laboratorio. Me acosté en esa cama de hospital con mi uniforme de conserje manchado de sangre y miré al techo. Pensé en mi padre, George, y en cómo solía decirme que los tiempos difíciles forjan el carácter. Me pregunté qué pensaría si pudiera verme ahora. No lo sabía todavía, pero estaba a punto de descubrir cosas sobre mi padre que cambiarían todo lo que creía saber sobre mi familia, mi sangre y mi lugar en el mundo. El doctor Adavio regresó aproximadamente 1 hora después, pero no estaba solo. Lo siguieron otros 2 médicos a la habitación. Ambos tenían expresiones que no pude interpretar. Se pararon a los pies de mi cama e intercambiaron miradas como si estuvieran decidiendo en silencio quién hablaría primero. Señor Webb, encontramos algunas anomalías en sus análisis de sangre, dijo el doctor Adavio con cautela. Le pedí a algunos colegas que me asesoraran sobre su caso. Mi corazón se hundió. Supuse lo peor. Cáncer, leucemia, alguna enfermedad rara que sería el capítulo final de mi miserable historia. Una parte de mí casi se sintió aliviada. Al menos se acabaría.
Solo dímelo, dije. Sea lo que sea, puedo manejarlo. El doctor Adavio meneó la cabeza. No es lo que estás pensando, no se trata de una enfermedad. Encontramos algunos marcadores genéticos inusuales en su sangre. Marcadores que activaron una bandera en la base de datos de nuestro hospital. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, la puerta se abrió de nuevo. Una mujer mayor con una bata blanca entró en la habitación. Tenía una mirada penetrante detrás de unas gafas de montura metálica y un aire de autoridad que hacía que los demás médicos se hicieran a un lado. Señor Webb, soy la doctora Pauline Weaver. Soy el jefe del departamento de genética aquí en Filadelfia General. Le pido disculpas por la intrusión, pero lo que hemos descubierto en su análisis de sangre es bastante extraordinario. Ella acercó una silla a mi cama y se sentó. Los demás médicos permanecieron de pie, observándome con una intensidad que me erizó la piel. Necesito hacerle algunas preguntas sobre su historia familiar, continuó el doctor Weaver. En concreto sobre tu padre. ¿Fue adoptado? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí, fue adoptado cuando era un bebé en 1952. Nunca conoció a sus padres biológicos. La doctora Weaver asintió lentamente, como si acabara de confirmar algo que ella ya sospechaba. ¿Alguna vez intentó encontrarlos? ¿Algún registro? ¿Alguna información? No, no estaba interesado. Él siempre decía, las personas que te criaron son tu verdadera familia. Ella se quedó en silencio por un momento. Luego se inclinó hacia adelante y habló en un tono que era al mismo tiempo suave y deliberado. Señor Webb, su sangre contiene marcadores genéticos que solo hemos encontrado una vez antes en toda nuestra base de datos. Estos marcadores están asociados con un linaje sanguíneo muy específico. Una familia cuyos registros médicos han sido parte de nuestro sistema durante décadas debido a sus importantes donaciones a este hospital. Se me secó la boca. ¿Qué familia? La familia Torngo. El nombre me golpeó como un golpe físico. Todo el mundo en Pensilvania conocía a los Tornwood. Elliot Tornwood construyó un imperio del acero a principios del siglo XX que lo convirtió en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. La Fundación Tornwood había donado cientos de millones de dólares a hospitales, universidades y organizaciones benéficas de todo el país. Su nombre estaba en edificios, becas y centros de investigación en todo el estado. Elliot Tornwood había muerto 2 meses antes a los 94 años. Su muerte dominó las noticias durante semanas porque dejó un patrimonio valuado en más de 9.000 millones de dólares. Pero había una complicación con la herencia que abogados y periodistas habían estado diseccionando desde entonces. Elliot no tuvo herederos vivos. Su único hijo, Franklin Tornwood, murió en un accidente automovilístico en 1985. Franklin nunca se casó y no tuvo hijos, o eso afirmaba la historia oficial. Cuando Elliot falleció, su testamento especificó que su fortuna pasaría a sus descendientes biológicos. Si no existiera, el patrimonio se disolvería y se distribuiría entre diversas fundaciones benéficas. El doctor Weaver observó mi rostro mientras las piezas comenzaron a conectarse en mi mente. Señor Webb, según su perfil genético, usted es el nieto biológico de Elliot Tornwood. Su padre, George, era el hijo ilegítimo de Franklin Tornwood. Nació en 1952 como resultado de un romance que Franklin tuvo con una mujer que trabajaba en la finca familiar. El embarazo fue ocultado y el bebé fue dado en adopción para proteger la reputación de la familia. No podía respirar. Sentí como si la habitación se encogiera a mi alrededor. Eso es imposible, susurré. Mi padre no era nadie. Trabajó en una fábrica de acero toda su vida. Él nunca tuvo dinero. Él nunca tuvo conexiones. Nunca supo quién era realmente, dijo el doctor Weaver en voz baja. Los registros de adopción fueron sellados. La familia Tornwood se encargó de ello. Pero el ADN no miente, señor Webb. Hicimos la prueba 3 veces para estar seguros. Eres el nieto de Franklin Tornwood.
Usted es el único heredero sobreviviente de la propiedad de Thornwood. Las siguientes semanas fueron un huracán de abogados, verificación de ADN y frenesí mediático. El equipo legal de la Fundación Thornwood inicialmente impugnó mi reclamo. Habían pasado meses preparándose para distribuir la herencia según los deseos caritativos de Elliot. Un conserje que aparece de la nada y dice ser el heredero perdido parecía una mala trama de película. Pero la evidencia era innegable. 3 laboratorios independientes confirmaron mi conexión genética con el linaje Thornwood. Los genealogólogos rastrearon los registros de adopción de mi padre hasta un orfanato católico en Pittsburgh que había recibido donaciones sustanciales de la familia Thornwood en 1952. Ese mismo año, nació y fue entregado a George Webb. La batalla legal duró 6 semanas. Al final, los tribunales fallaron a mi favor. El testamento de Elliot Thornwood era explícito. Cualquier descendiente biológico heredaría todo. Una fría tarde de jueves en Pittsburgh, me senté en una sala de conferencias rodeado de abogados y acepté formalmente mi herencia, $9.400 millones. Salí de ese edificio al aire invernal y sentí el frío picándome en la cara. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un texto de un número desconocido. Nolan, vi las noticias. Felicidades. Siempre creí en ti. Quizás deberíamos hablar. Te extraño, Simone. Leí esas palabras y no sentí absolutamente nada. No hay ira, no hay satisfacción, solo vacío donde solía vivir el amor. Bloqueé su número sin responder y guardé el teléfono en mi bolsillo. Pero no había terminado. Simone me había enviado un mensaje hace 7 meses diciéndome que disfrutara de la pobreza. Ahora era el momento de enviar un mensaje propio. Lo primero que hice con mis nuevos recursos fue contratar un equipo de investigadores y abogados. No para proteger mi riqueza, sino para desmantelar a las personas que habían tratado de destruirme. Victor Ulbrook había construido su fortuna sobre la base de negocios cuestionables y transacciones casi ilegales. A mi equipo le llevó menos de 3 semanas recopilar suficiente evidencia para enviarla a la Comisión de Bolsa y Valores, uso de información privilegiada, manipulación del mercado y esquemas de inversión fraudulentos. El hombre que me había susurrado al oído que me pusieran en la lista negra había dejado un rastro de crímenes que nadie se había molestado en seguir hasta ahora. También adquirí participaciones de control en 3 empresas de construcción que contrataban regularmente a Bowman & Associates. Luego hice una llamada telefónica personal a Richard Bowman, el hombre que me había despedido sin dudarlo porque un rico inversor se lo pidió. Señor Bowman, él es Nolan Webb. Probablemente me recuerdas. Soy el ingeniero que usted despidió hace 7 meses porque Victor Ulbrook jugaba golf con usted los domingos. Podía oírle respirar en el otro extremo. Él no dijo una palabra. Le llamo para informarle que Thornwood Holdings rescindirá todos los contratos con su empresa con efecto inmediato. También llamo para informarle que Victor Ulbrook está actualmente bajo investigación federal por fraude de valores. Información que yo personalmente proporcioné a las autoridades. Pensé que deberías escucharlo de mí antes de leerlo en las noticias. Balbuceó algo sobre malentendidos y decisiones difíciles. No le dejé terminar. Adiós, Richard. Espero que aterrices mejor que yo. El fondo de inversión de Victor Ulbrook se derrumbó en 4 meses. Los inversores presentaron demandas. Se presentaron cargos federales. Sus $60 millones se evaporaron en honorarios legales y acuerdos. El hombre que me robó a mi esposa y destruyó mi carrera no quedó más que con deudas y desgracia. Simone se casó con Victor 2 meses después de finalizar nuestro divorcio. Ella me había cambiado por lo que ella pensaba que era una mejora permanente. Pero cuando el imperio de Victor se derrumbó, ella se encontró atada a un barco que se hundía. Ella solicitó el divorcio 8 meses después. Escuché que se mudó de nuevo a Ohio para vivir con su hermana. Nunca volví a hablar con ella. Pensé en acercarme, no para reconciliarme, sino para decirle algo, para hacerle saber que había sobrevivido a lo que ella intentó hacerme. Pero cada vez que lo pensaba,
me daba cuenta de que mi silencio era el mensaje más poderoso que podía enviar. Pasaría el resto de su vida sabiendo que el hombre que ella descartó por considerarlo inútil se había convertido en una de las personas más ricas del país. Ese conocimiento la consumiría mucho más que cualquier palabra que yo pudiera decir. El dinero cambió mis circunstancias, pero me negué a permitir que cambiara quién era yo. No compré una mansión ni una flota de coches ni ninguna de las cosas ridículas que la gente espera que posean los multimillonarios. Compré una casa modesta de 4 habitaciones en un barrio tranquilo en las afueras de Filadelfia. Contraté un pequeño equipo para que me ayudara a administrar mis asuntos. Viví con sencillez porque la sencillez me había enseñado lo que realmente importaba. La primera decisión importante que tomé fue donar $4.000 millones a la Fundación Tornwood. Elliot Tornwood había pasado su vida construyendo algo que duraría más que él. Quería honrar ese legado. La fundación amplió su labor en materia de educación, atención sanitaria y alivio de la pobreza. Me involucré activamente en decidir a dónde iba el dinero, asegurándome de que llegara a las personas que más lo necesitaban. Mi madre, Dorothy, se mudó a una hermosa cabaña cerca de Valley Fourie con un jardín que siempre había soñado tener. La visito todos los domingos para cenar. Ella cocina carne asada y me cuenta historias sobre mi padre que nunca había escuchado antes. Ella todavía llora a veces cuando me mira, sin poder creer lo lejos que hemos llegado desde aquellos días oscuros cuando yo fregaba pisos y me preguntaba si valía la pena vivir. Regresé al Hospital General de Filadelfia la primavera pasada, no como paciente ni como conserje, sino como benefactor. Doné $50 millones para construir una nueva ala dedicada a la educación de enfermería y al cuidado de pacientes. Lo llamaron Centro Dorothy Webb para la excelencia en enfermería. Cuando mi madre vio su nombre en ese edificio, se derrumbó en mis brazos. Fue el momento de mayor orgullo de mi vida. El doctor Russell Adabo todavía trabaja en el hospital. Ahora es el jefe del departamento de urgencias, una promoción financiada en parte por mis donaciones. Almorzamos juntos de vez en cuando. Una vez me dijo que casi no pidió esos análisis de sangre adicionales la noche que me corté la mano. Algo simplemente le dijo que cavara más profundo. Pienso en eso a menudo. Como una sola decisión de un joven médico cambió toda la trayectoria de mi existencia. Mi hermano Dennis y yo estamos más unidos ahora que nunca. Sus hijos me llaman tío Nolan y me ruegan que les cuente la historia de cómo pasé de limpiar baños a heredar miles de millones. Les cuento una versión editada que deja fuera el dolor y la traición. No necesitan saber sobre las noches que pasé despierto preguntándome si alguien se daría cuenta si desaparecía. Solo necesitan saber que su tío nunca se rindió. Aprendí algo en esos meses oscuros que ninguna cantidad de dinero podría enseñarme. Tu momento más bajo no es tu momento final. La noche que me senté en esa cama de hospital con sangre empapando mi uniforme, no tenía nada. Sin carrera, sin matrimonio, sin esperanza. Estaba listo para rendirme a la oscuridad que me había estado atrayendo durante meses. Pero seguí apareciendo. Seguí poniendo un pie delante del otro incluso cuando cada paso parecía inútil. No sabía que mi sangre llevaba un secreto que valía miles de millones. No sabía que mi padre era el hijo oculto de una de las familias más ricas de Estados Unidos. Simplemente sabía que renunciar no era una opción porque mi madre me crió mejor que eso. Y mi padre me enseñó que el carácter se construye a través de la resistencia. El ADN en mis venas no me salvó. El dinero no me salvó. Negarse a renunciar me salvó. Presentarme a ese trabajo de conserje noche tras noche me salvó. Sobrevivir cuando la supervivencia parecía imposible me salvó. Simone me dijo una vez que no era lo suficientemente ambicioso. Ella estaba equivocada. Yo no ambicionaba las cosas que ella valoraba. Yo ambicionaba algo mucho más importante. Tenía la ambición de seguir siendo un buen hombre incluso cuando el mundo me daba todos los motivos para sentirme amargado y destrozado. Mi padre George nunca supo que era un Tornwood. Murió creyendo que solo era hijo de un trabajador del acero que vivía una vida sencilla. Pero él me crió con valores que ninguna herencia jamás podría proporcionarme.
Me enseñó que el trabajo honesto tiene dignidad. Me enseñó que las personas que te aman son tu verdadera familia. Me enseñó que la sangre es solo biología, pero el carácter es una elección que haces todos los días. Soy Nolan Tornewood Webb. Soy multimillonario, ingeniero, hijo, hermano y un hombre que una vez limpiaba baños por $11.50 la hora. Soy todas esas cosas porque cada experiencia me convirtió en la persona que necesitaba convertirme. Y yo soy la prueba viviente de que tu historia no termina hasta que tú decides que termina. Si esta historia te conmovió, si te recordó que tocar fondo no es el final, necesito que hagas algo por mí ahora mismo. Pulsa el botón me gusta y comparte este vídeo con alguien que quizás necesite escucharlo hoy. Nunca se sabe quién en tu vida está luchando en silencio y necesita un recordatorio de que su avance podría estar a la vuelta de la esquina. Deja un comentario a continuación y dime qué parte de esta historia te impactó más. Leo todos los comentarios y me encanta saber de ti. Si aún no estás suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para no perderte nunca otra historia. Publicamos vídeos cada semana que te inspirarán, te conmoverán y te recordarán que a la gente común le pueden pasar cosas extraordinarias. Gracias por ver hasta el final. Significa más de lo que sabes. Nos vemos en la próxima.